La religión de los nahuas por la iglesia fue prohibida. Atacaron a Tonantzin e impusieron su María. A su Virgen la María, nadie aquí la conocía. Ella no era mexicana. Buen día, todos. Coa, público de Macehualquintos. Yo no ando predicando mis creencias por el pueblo, de casa en casa, de puerta en puerta. No busco a quién convencer, a quién convertir. No me interesa decirle a las personas que sus creencias son un error, una falacia. Ahora sí que cada quien su pedo, si quiere vivir engañado. En mi caminar aprendí que la libertad no se regala o se impone, uno se la tiene que ganar. Pero cuando visito a alguien o alguien me visita, no falta el imprudente que me pregunta, me saca la plática, algo acerca de la religión, algo acerca de Dios, Jesucristo, santos y santas, la Virgen María y en particular de la de Guadalupe, la guadalupana. Normalmente no les gusta mi respuesta por la sencilla razón de que no va de acuerdo a sus creencias. Y así merito me pasó el otro día, de visita en casa de unos familiares, sentados en el patio, bajo un árbol, al calor de una caguama bien fría. El amigo de uno de mis sobrinos, un joven señor, me preguntó sobre la Lupita. Sin rodeos, de hombre a hombre le respondí. La Virgen María nunca se apareció en el Tepeyac y Juan Diego no existió. Ambos son simplemente personajes literarios de un texto conocido como Nican Mopogua, escrito en náhuatl, pero en alfabeto latino, a mediados del siglo XVI, por un indígena náhuatl. El vato, con cara de que no podía creer lo que estaba escuchando, un tanto molesto, en voz alta, cuestionó, pero entonces la pintura es la prueba de que los dos existieron. La pintura, mi buen, le contesté sin inmutarme, fue pintada por Marco Zipac, un pintor indígena náhuatl, en 1556. Ya emputado, me reclamó, desafiante y retador. ¿Y quién dice? Nomás porque tú lo dices. Tranquilamente, después de darle un buen sorbo a mi guama, le expliqué. No lo digo yo, lo dijo el provincial de los franciscanos, el 8 de septiembre de 1556, en la capilla del gran convento franciscano de San José de los Naturales, frente al virrey de la Nueva España y los oidores y demás autoridades virreinales. Al darme cuenta de que no estaba agarrando el pedo, le pregunté, ¿sabes qué es un provincial? Él no contestó, medio muino, agarró su guama y le dio tremendo trago. Yo continué. Un provincial es el religioso que tiene el gobierno y superioridad sobre casas y conventos en una provincia. Él, burlón, preguntó, ¿y eso qué tiene que ver con mi felicidad, con mi vida? Le contesté, tomando en cuenta que tu felicidad depende de tu concepción del mundo y que eso tiene todo que ver con tus creencias y que estas son consecuencias de la conquista española, pues yo diría que un chingo, mucho más de lo que te imaginas. No mames, neta, ¿a poco? Dijo como tirándome de a loco. La neta sí, afirmé seriamente, te guste o no, estés enterado o no, estés de acuerdo o no, te importe o no. Yo respiré profundamente y seguí. Mira, la religión católica no es de aquí, esta llegó de Europa hace 5 siglos. Antes de que llegaran los españoles aquí, nuestros antepasados, tuyos y míos, tenían otra religión,
una religión muy vieja, de más de 2000 años de antigüedad. El conquistador, Hernán Cortés, no se conformó con desmadrar Tenochtitlan, con arruinarla, volverla ruinas y saquear su riqueza y la de los demás pueblos. Decidió quedarse a explotar esta tierra y a nuestra gente de manera permanente. Tampoco se conformó con esclavizarlos, dominar sus cuerpos. Decidió doblegar, atacar, exterminar su pensamiento, sus creencias. Y para eso, en 1524, llegaron los 12 primeros franciscanos, un grupo de monjes, de frailes, destinados a llevar a cabo la tarea de la evangelización, que no fue otra cosa que destruir la antigua religión náhuatl y todas sus expresiones artísticas y arquitectónicas, y en su lugar imponer la suya, el cristianismo, o sea, la religión católica. Para tal tarea, los franciscanos recibieron la bula omnímoda de parte de interesado, y ya más relajado, y ya en buen pedo, me interrumpió preguntando: «Oye, ¿y cosa es eso de la bola o bula esa? ¿Qué es?». Después de darle otro sorbo a mi chela y decir salud, respondí: «La bula es un documento solemne expedido por el Papa, el mero jefazo de la Iglesia Católica, las cuales tratan sobre asuntos de fe, política o concesiones de gracias y privilegios. Se validan con un sello de plomo colgado a un documento». Al notar su interés, continué entusiasmado: «Bueno, pues el Papa Adriano VI promulgó la bula Exponi Nobis Fecisti, conocida como omnímoda, en 1522, y pues esta permitió a los franciscanos ejercer facultades episcopales para evangelizar a los indígenas. Esta bula también confirmó la autoridad de la corona española sobre el reclutamiento y examen de los clérigos para las misiones en este continente, sentando las bases para el patronato real. Bueno, pero la cosa es que los franciscanos se asentaron en los pueblos de la región y por eso hoy hay ruinas de sus conventos en Totimihuacán, en Tecali, en Cuautinchan, en Tepeaca, en Tecamachalco y hasta en Huatlatlauca. Bueno, aunque ahí los agustinos fueron los que se encargaron de terminarlo, pero lo empezaron los franciscanos. Durante décadas, ellos, los franciscanos, fueron amos y señores. Prácticamente hacían lo que querían, al grado de sentir y expresar que los indios les pertenecían, eran suyos. Pero todo cambió con la llegada del segundo arzobispo en 1555, Alonso de Montúfar, quien era dominico y había estado en la Santa Inquisición, y él pues llegó a poner orden, o sea, a darle su lugar a la iglesia diocesana. Al ver su cara de what del vato, procedí a explicar: lo diocesano se refiere a una diócesis, que es un territorio a cargo de un religioso, de un obispo. Pues, para que se entienda, los franciscanos agarraron tremendo pleito con el arzobispo, y todo, claro, por controlar y explotar a los indígenas. Los franciscanos veían en Montúfar una amenaza a su poder y dominio, y el arzobispo pues quería quitárselos. Un auténtico conflicto de poder dentro de la iglesia novohispana estaba ocurriendo a mediados del siglo XVI. Bueno, pues en ese contexto es que el provincial de los franciscanos celebra una misa en honor al nacimiento de la Virgen María, 8 de septiembre, en 1556, y todo iba bien hasta que ya en plena homilía se lanzó contra el arzobispo, quien, 2 días antes, en la misa de domingo en la catedral, había hablado del culto en el Tepeyac a la Virgen de Guadalupe, al cual no solo se mostró favorable, sino que hasta la puso, a la Virgen de Guadalupe, al nivel de conocidas y reconocidas vírgenes europeas. Entonces, el franciscano, sin tapujos,
dice que no está de acuerdo en que se le permita a los indios adorar la pintura que se ha colocado ahí, en el Tepeyac, pues al venerarla como si fuera Dios, se pone en riesgo lo inculcado por los frailes. Una pintura que, agrega, fue pintada ayer por el indio Marcos. Además, el franciscano se expresa totalmente en contra de que se le atribuyan milagros y cuestiona el destino de las limosnas que ahí se depositan. Ante tal afrenta, el arzobispo hace dos cosas. Manda a sus subordinados a hacer una especie de investigación o de entrevista con preguntas a algunos de los asistentes, reconocidos españoles, quienes afirman y confirman lo expresado por el franciscano. Hay que resaltar que ninguno de los testimonios aparece escandalizado o sorprendido por aquello de que la pintura de la guadalupana había sido, a decir del provincial, pintada por el indio Marcos. Los testigos lo informaron de la manera más natural, y es que para ese entonces no se hablaba para nada de las apariciones y el origen milagroso de la pintura. Es hasta el siglo siguiente, el XVII, en 1648, que Miguel Sánchez, en su obra Imagen de Nuestra Señora, escribe acerca de estas. Y un año después, en 1649, Luis Lasso de la Vega publica su Hueytlamahuizoltica, en el que publica la historia de las apariciones de la Virgen María de Guadalupe a Juan Diego en náhuatl. Ese es el texto cuyas dos primeras palabras con las que empieza son Nican Mopohua, y por eso lo conocemos así. El hecho es, entonces, que para mediados del siglo XVI el arzobispo Montúfar está a favor del culto guadalupano y los franciscanos en contra, y no termina ahí el asunto. 2 décadas después, en 1576, cuando el más célebre de los franciscanos, Fray Bernardino de Sahagún, escribió en castellano su magna obra, Historia General de las Cosas de la Nueva España, en el apéndice de su libro 11, escribió acerca de las idolatrías, es decir, de los cultos a los dioses de la religión náhuatl, que todavía se seguían practicando en varios lugares. Menciona varios: Chalma, Chiautempan, Amecameca y el Tepeyac. Muy fuertes las palabras de Sahagún en torno a la guadalupana, pues afirma que los indios, a quien en verdad ven en esa pintura, es a su diosa Tonantzin. Sin recato, establece que el culto guadalupano es una invención satánica para ocultar esa idolatría. De cualquier manera, finalmente los franciscanos perdieron poder y control sobre los indios, sus conventos están hoy en ruinas, y el culto guadalupano sobrevivió al día de hoy, al igual que las diócesis. El vato ya no estaba exaltado, estaba sereno, pensativo, en silencio. Permaneció callado unos segundos. Luego, ya bien chido, en buen pedo, me preguntó respetuosamente: pero, oye Filo, no entiendo algo. ¿Por qué tú has ido caminando a México, a la basílica? Pues si tú no crees en ella. Yo sonreí y me acabé de un sorbo mi guama. Él hizo lo correspondiente. Mira, le dije, yo no iba caminando a la basílica. Yo tenía como destino el cerrito del Tepeyac, y al llegar a la cima, pues ponía yo una flor de 4 pétalos en el piso de flores y me ponía yo a cantar en náhuatl. Y tienes razón, yo no creo en la guadalupana, yo la conozco. En cuanto a la pintura, no solo sé quién y cuándo la pintó, también sé qué pintó. Conozco cada línea de su contorno, cada símbolo que ahí puso el artista, pues sí le he pintado un chingo de veces, y conozco su significado desde el arte náhuatl. En cuanto a la historia de las apariciones, pues también la conozco. Me sé muchos de los diálogos de Juan Diego de memoria, en náhuatl, pero además sé que el que la escribió tomó como base, como fundamento, como inspiración, un antiguo canto que se llama Cuicapeucayotl
y que es auténtico y original de la antigua religión náhuatl. Y ese sí me lo sé completo de memoria. Trata de un colibrí precioso, sagrado, que le ordena a un cantor que corte las flores y se las lleve. Y en cuanto a la caminada, pues fui unas 7 veces con los que van en febrero y otras 5 por los volcanes. Y yo no caminaba para pedir milagros, sino para reivindicar mi identidad, mi historia como masehuali que soy. Y es que eso hacían nuestros antepasados, desde siglos antes de que llegaran los conquistadores cristianos. Ya caminaban al Tepeyac, que era el lugar sagrado dedicado a Tonantzin, nuestra madrecita, la tierra, la que nos da los alimentos y la que al morir pues nos va a tragar. Órale, Simón vato, ahora entiendo que tú sí eres bien guadalupano. Pues lánzate por otras guamas, dijo, al tiempo que me daba un billete. Simón, le contesté, agarré el billete y con mi mochila en la espalda me lancé por el mandado. Justo en ese momento se estacionó mi sobrino, quien había ido a ver un asunto. Yo pensé, mejor de una vez me traigo las 3 caguamas. Mientras tanto, sigan viendo y escuchando. Onikitas Escocatsin, Noyolotzin, Titilana, un tlacuilo artista náhuatl como un códice pintó, cualquier agua entendería, los españoles no. Pintó una Virgen María, a Guadalupe la llamó, el nahuiolín de Coatlicue en el centro dibujó el símbolo más sagrado como una pequeña flor. Púsola enfrente de todos para esconder lo mejor. Escogieron buena fecha para pintura entregar. Bajaron escudo y flecha, algo nuevo iba a empezar. 531 año 13 de la caña, en solsticio dice alguno, la fecha a nadie engaña.